Hola, en este video vamos a revisar cómo se realiza a través de una hoja de Excel y con una serie de ejercicios, un par de ejercicios, la evaluación de un CETE a mercado. Lo mismo aplicará para cualquier otro tipo de instrumento de mercado de dinero que, como el CETE, se evalúe a descuento. Ejemplo de esto puede ser el papel comercial que alguna empresa puede emitir para financiar su capital de trabajo. Entonces, permíteme primero compartir y explicar rápidamente esto. Listo. Ok. Bueno, recordando lo que estuvimos revisando en las notas en línea y a lo largo de las sesiones de clase, recordarás que lo que es un valor de mercado de dinero se negocia a descuento. ¿Eso qué quiere decir? Que quien emite, en el caso de un CETE, el Banco de México, o en el caso de un papel comercial, una empresa, quien emite este valor de mercado de dinero, lo único que se compromete a pagar al vencimiento de dicho valor es precisamente ese valor nominal, es decir, el monto que por cada título va a pagar. En el caso de los CETES, el valor nominal es de 10 pesos. En el caso del papel comercial de las empresas, el valor nominal por convención es de 100 pesos, es decir, después del periodo en el que se les está prestando nos van a devolver solamente 100 pesos. O en el caso, por ejemplo, de los bancos, emiten pagares con rendimiento liquidable al vencimiento, PRLVs, que funcionan de la misma manera que un CETE, que un papel comercial, que también tienen un valor nominal como el papel comercial de 100 pesos, y por citar algunos de los varios tipos de valores de mercado de dinero que llegan a emitir los bancos. Entonces vamos a centrar nuestra atención en un CETE, recordando y con el entendido de que los mismos cálculos aplican para el papel comercial y los PRLVs bancarios, ¿sí? Entonces recordábamos que el valor nominal es lo que nos van a devolver al final de cuando venza el valor que estamos comprando, en el que estamos invirtiendo. En el caso de un CETE del Banco de México es 10 pesos. Y lo que realmente le vamos a pagar cuando el día de la emisión de dicho valor se da el intercambio o mercado primario entre el Banco de México, la empresa o el banco que nos da los títulos de los valores que emiten y nosotras y nosotros como público inversionista le damos nuestro dinero según la cantidad de títulos que querramos comprar de dicho CETE, PRLV o papel comercial, lo que vamos a hacer es descontar los intereses del valor nominal y ese valor nominal menos los intereses es lo que nos va a llevar al precio justo, al precio de evaluación de dicho CETE. Por ejemplo, aquí, como lo hemos visto en las notas en línea, este CETE fue emitido el pasado 23 de septiembre, el 14 de septiembre del 2023. Es cuando fue emitido. Esto se extrae de la página del Banco de México. Y los CETES de 28 días se colocaron a una tasa de 11.25% en subasta, en el mercado primario. Si nosotros lo hubiéramos comprado el día de la subasta, el mero día que sería T igual a 0, pues el precio justo que hubiésemos pagado sería no de los 10 pesos, que nos va a devolver después dentro de 28 días el Banco de México, es decir, el 12 de octubre del 2023, no le pagaremos esos 10 pesos, le pagaríamos 9.9163 pesos. ¿Por qué? Porque estamos descontando casi 9 centavos de intereses que vamos a ganar según la tasa, que también vamos a ganar, tasa anualizada, hay que recordar, a vencimiento. Entonces, no voy a exponer la lógica y todos los pasos del cálculo. ¿Por qué? Porque de alguna manera esto ya lo hemos visto en sesiones previas de clase, en videos previos, y voy a utilizar esta calculadora en línea precisamente para llevar a cabo algunos ejercicios de evaluación y también en su momento de pues, especulación, ¿sí? Entonces, en este sentido, vemos en nuestra pantalla esta calculadora, tenemos los plazos de vencimiento, tenemos el valor nominal, tenemos la tasa de colocación y tenemos dos conceptos que sí me gustaría detenerme aquí. Antes de entrar a los ejercicios y a la hoja de Excel, con la que vas a trabajar de manera más rápida, más libre también, hay que tener presente
que una cosa es la tasa de colocación, en la que, como su nombre lo dice, se coloca o se emite ese CETE en mercado primario, es decir, la tasa que como nosotras o nosotros como público inversionista lo compramos los días martes o siguiente día hábil, o previo, incluso según sea el calendario, precisamente es la tasa que pactamos directamente con Banco de México. Por eso se habla de una tasa de colocación, porque se da en ese momento en el mercado primario cuando se coloca. Pero ya posteriormente, como cualquier valor, un CETE, un papel comercial, un PRLV, pues se negocia libremente y el precio se determina en base a oferta y demanda, teoría económica pura. Entonces, eso implica que el precio al que se puede comprar y vender entre terceras personas después de la colocación puede ser más alto o más bajo según la demanda que tenga este CETE, según la demanda que tenga la deuda gubernamental mexicana, la deuda de esa empresa, la deuda de ese banco. Entonces vamos a suponer de momento que se coloca a 11.25, tasa de subasta, y aquí abajo le voy a cambiar a valuación de tasa de mercado. Entonces no vamos a notar ningún cambio en la fórmula que tenemos aquí ni en el precio. Lo que sí quiero resaltar es, ahorita las dos tasas, de la de colocación y de la de mercado, están iguales. Pero ¿qué pasa si ese mismo día, o vamos a suponer 6 días después de que se emitió el CETE, aquí vamos a ver que de 9.9133 el día 0 al día 6, el precio justo a tasa de colocación es de 9.9318. Pero ese precio lo pagaríamos 6 días después, si y solo si se comprara o se vendiera a la misma tasa de colocación. Pero ¿qué sucede en muchas ocasiones y como buen mercado? Que en algunas situaciones, por ejemplo, alguna inversionista o algún inversionista extranjero que ve más atractivo invertir en México porque le pagan una mayor tasa que la que le pagan en su país, en corto plazo también, decide traer su capital a México y comprarnos el CETE, los CETES que tengamos en posesión. Entonces, en ese sentido, nosotras y nosotros podemos negociar con esa potencial compradora o comprador de ese CETE. Y ya sea que según nuestra preferencia lo podemos vender a ese mismo precio de 9.9318 o lo podemos vender más caro o más barato según sea nuestro parecer. Si lo vamos a vender más caro, eso implica que quien lo compra va a tener una tasa de evaluación más baja. Es decir, cuando le regresen los 10 pesos, lo que esta persona pagó por el CETE más caro, restado a los 10 pesos que va a recibir a vencimiento, es decir, los 10 pesos a vencimiento menos lo que pagó, vamos a ver que de un precio de 9.9318 no lo está comprando más caro. Y la diferencia entre los 10 pesos y el precio más alto, pues representa menos intereses y por ende la tasa de interés es más baja. Vamos a suponer que de 9.9318 decidimos vendérselo más barato por alguna circunstancia. Entonces eso aquí implica que adicional a lo que ya iba a ganar de origen del precio de 9.9318 a los 10, está ganando un precio adicional por comprarlo más barato. Entonces su tasa de interés es más alta. Entonces aquí viene algo muy interesante. Nosotros en México cotizamos cuando se están comprando y vendiendo ya en mercado secundario entre terceros, cuando se está comprando y vendiendo CETES, no se cotizan como en otros países, ejemplo Estados Unidos o los países europeos, no se cotizan en base al precio, como sucedería con una acción. Todo instrumento de deuda, ya sea mercado de dinero o valores de renta fija, se cotiza conforme a la tasa que queremos ganar. Por ejemplo, entonces llega este inversionista o este inversionista extranjero y nos dice, oye, ¿en cuánto me vendes tu CETE que vence el 12 de octubre del 2023? Entonces nosotros podemos decirle, no, pues yo te lo voy a vender a un precio tal que le ganas el 11.19%. ¿Eso qué va a suceder? Que en lugar de vendérselo a 9.9318, se lo estamos vendiendo a 9.9321. A lo mejor
no es mucha la diferencia si lo vemos en términos de un CETE, pero los bancos y casas de bolsa hacen operaciones por lo general grandes de 1 millón, 10 millones de títulos de CETES, pues por el dinero que ellos manejan. Entonces, ya en esa cantidad de títulos, de 1 millón, 100,000 CETES, 10 millones de CETES, esos de ese 0.0003 de diferencia que hay entre la tasa justa de la de subasta y la tasa de mercado ya representa bastante dinero. Entonces, eso es en parte también el negocio que hacen casas de bolsa y bancos, como intermediarios, como hemos visto en los videos de los materiales complementarios que se ha dejado en el Subin, en nuestra plataforma en línea. Y las casas de bolsa y los bancos hacen la función de intermediarios financieros. Si nosotros queremos comprar un CETE, aunque sea en CETES en directos, lo hacemos a través de una casa de bolsa, aunque tengamos una plataforma específica y controlada por Hacienda para este fin. Entonces, todo lo hacemos a través de una casa de bolsa. Y la casa de bolsa, pues como buen intermediario, tiene que tener un margen de beneficio entre el precio al que compra el valor en el mercado y el precio al que nos lo revende cuando queremos invertir en este valor. Entonces, vamos a suponer de momento que esto es el caso de una casa de bolsa, la que ustedes gusten, que en colocación compró el CETE a 11.25%, a un precio tal que le ganó el 11.25, es decir, lo compró 9.90, lo compró el día de la subasta a 9.9133. 6 días después que le queremos comprar este CETE, el precio justo en base a la tasa de colocación al que lo compró es de 9.9318. Entonces ya de entrada ahí la casa de bolsa ganó ganó, como podemos ver, de 9.9133, en 6 días ganó un poco más de 2 centavos, o casi 2 centavos más bien dicho, ¿sí? Eso si lo vendiera a un precio tal que quien se lo compre va a ganar el mismo 11.25% que la casa de bolsa o banco se ganaría si se lo quedara a vencimiento. Pero como se dedican precisamente también a labor de intermediación y están viendo la oportunidad de venderlo un poco más caro de lo que es su precio justo en base a lo que la tasa a la que lo compraron, está notando que ganaría 0.0003 si lo vendiera al precio al que esa inversionista o ese inversionista están dispuestos a comprarlo para ganarse un 11.19%. Entonces aquí podemos ver lo que les comentaba. Si la tasa de interés sube, por ejemplo, la voy a subir a 11.0, si la tasa de interés baja, perdón, si la tasa de interés baja de 11 a 11.03, estamos viendo que el precio del CETE o del valor sube. Ahora, si yo le pongo, en lugar de 11 cerrado, le pongo 11.45, ¿qué vamos a notar? Que el CETE ahora está más barato. Si comparamos el precio de 9.9318, que resulta de cotizar el CETE a una tasa de 11.25, contra cotizarlo a una tasa de 11.45, vemos que su precio es más bajo. Justo lo que yo les comentaba. ¿Sí? Entonces, hay una relación inversa, como vamos a ver, que si la tasa de evaluación del CETE es más alta, el precio del CETE tiene que estar vendiendo más barato. ¿Por qué? Porque entre lo que originalmente se iba a ganar la compradora o comprador originales en subasta de ese CETE contra lo más barato, aquí ya hay una ganancia de capital, y si a eso le agregas la ganancia de intereses del día de la subasta a vencimiento, hay un margen adicional y por ende una tasa mayor. Si yo le vuelvo a poner 11.00, pues vamos a notar que hay un precio más alto. Entonces, el precio de subasta, ¿sí? Estamos comprándolo a un precio más alto y por ende la diferencia entre valor nominal y el precio ya de mercado es más pequeña y por ende la tasa de interés que estamos ganando es también más pequeña. ¿Sale? Entonces recuerden que hay una relación inversa entre la tasa a la que evaluamos el CETE y el precio de ese mismo CETE al momento de evaluarlo. A mayor tasa, menor precio.
A menor tasa, mayor precio. Entonces, esa relación inversa se sostiene en valores de mercado de dinero y en algunos tipos de valores de renta fija, como pueden ser valores de renta fija a tasa fija, y el caso de los valores de renta fija a tasa variable es otra historia. Pero la mayoría de los valores, ya sea mercado de dinero o renta fija, tasa de cupón fija, tienen esa relación inversa entre la tasa y el precio. ¿Estamos? Entonces, eso lo vamos a mencionar posteriormente. Ahora, ¿qué sigue? Un momento. Ahí está. Miren, en lo que es el SUBIN, cuando entran ustedes a la materia, nos vamos al apartado en la menú izquierdo que dice contenido. Y obviamente, información, contenido, y cuando entran a contenido nos vamos al tema 4 que es mercados de dinero. Y en mercados de dinero les puse un archivo de Excel que pueden descargar. Este archivo de Excel, ¿qué es? Aquí ya lo tengo básicamente abierto en una plataforma diferente. Y déjenme. Ahí está. Entonces ustedes básicamente lo que van a ver es una hoja de Excel cuando la descarguen, como esta. Ahora aquí tengo algunos apartados con el que van a estar ustedes evaluando los ejercicios ya de alguna manera más cotidianos. Porque en la calculadora en línea que tenemos, en las notas en línea, pues estamos manejando plazos cerrados. Le ponemos la fecha de emisión, le cambiamos el vencimiento, los días de vencimiento del CETE, y acá en el apartado de la fecha de vencimiento, pues no lo calcula. En muchas ocasiones se hace al revés. Se nos dice un CETE que fue emitido tal día, o normalmente nos dan la fecha de vencimiento, te lo estamos vendiendo a tal tasa, ¿qué precio lo estás comprando? ¿Sí? Entonces, esta hoja de Excel te va a ayudar precisamente para resolver ese tipo de ejercicios. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, decíamos que un CETE se cotiza en los mercados mexicanos no por su precio, sino por la tasa a la que se va a descontar el valor mínimo. Y vamos a ver un primer ejercicio de evaluación. Y el ejercicio dice, un CETE se emitió el día 13 de septiembre del 2022 y vence el día 11 de octubre de ese mismo año. El día jueves 22 de septiembre, 9 días naturales después de ese mismo año, le ofrecen a ustedes el CETE a una tasa de 9.87%. ¿Qué precio debería pagar? Vamos a poner los datos. Entonces, aquí ponemos en la hoja de Excel, valor nominal no cambia, siempre va a ser 10, a menos que sea un papel comercial, a menos que sea un PRLB. Decíamos que la fecha de emisión es el 13 de septiembre del 2023, perdón. 13 de septiembre del 2022. ¿Okay? Y vence el día 11 de octubre del 2022. Entonces acá abajo lo pongo 11 de octubre del 2022. Y la fecha de evaluación era el 22, la operación la estamos evaluando el 22 de septiembre del 2022. Entonces estos datos ya los tenemos. ¿Ok? Entonces estamos viendo que el plazo de vencimiento es un CETE de 28 días. Se emitió el 13 de septiembre y este vence el día 11 de octubre. Y el día 22 de septiembre del 2022 le quedan 19 días de vida a ese CETE. ¿Okay? Pues acá arriba vamos a poner en la I latina, que es, según las convenciones de matemáticas financieras, la tasa anualizada a la que vamos a evaluar el CETE. Entonces nos están diciendo, a ver, ustedes le ofrecen un CETE a una tasa de 9.87%. Recuerden, si están trabajando en el Excel en línea que tenemos, con la licencia educativa de la universidad, de Office que nos provee la universidad, es 9.87%. Están trabajando en un Excel desde su computadora,
o en el celular o en la tableta es 9.87. Acuérdense que habíamos mencionado eso también en las clases. Entonces ya tenemos aquí todos nuestros datos completos, ¿sí? Valor nominal 10 pesos, tasa de evaluación 9.87, se emitió el 13 de septiembre del 2022, se evaluó el 22 de septiembre del 2022 o un CETE que vence el 11 de octubre del 2022. Y acá en negrita aparece 9.9237. Eso quiere decir que nos están vendiendo un CETE a una tasa del 9.87, que eso representa 9.9237 pesos, lo que nos costaría el comprar este CETE. Entonces, en el cuestionario de repaso que se colocó para estos ejercicios, lo que vamos a poner es 9.923724, etcétera, o nos da chance el cuestionario a usar los 4 primeros decimales. 9.9237, si queremos ya ser más precisos a cómo debería de ponerse, sería el precio. ¿Estamos? Entonces, para este primer ejercicio, solo tenemos que vaciar con mucho cuidado la fecha de emisión, la fecha de vencimiento, la fecha de evaluación. Aquí tengo un pequeño errorcito de dedo. Vamos a corregirlo. ¿Sí? El valor nominal, la tasa anualizada, aquí le vamos a poner tasa anualizada de evaluación. ¿Sí? Okay. Y de manera automática el Excel que les estoy proporcionando ya les hace todos los cálculos que hemos visto en clases previas o los que haría directamente la calculadora de nuestras notas en línea. Entonces, reitero, este sería nuestro resultado. Eso es en relación a lo que es el primer ejercicio de evaluación. Y así es como evaluaríamos un CETE. Simplemente cuando lo vamos a comprar no vamos a hacer absolutamente nada más. Ahora, como comentaba, también podemos hacer operaciones de corretaje, coloquialmente mal llamados especulación, de comprar y vender CETES y aprovecharnos la oferta y demanda de CETES que puede haber en el mercado, que eso es a lo que también se dedican las casas de bolsa y bancos. Entonces, para esto planteo dos ejercicios más, que son básicamente el mismo, pero con condiciones diferentes. Vamos a hacer el segundo ejercicio que con esta misma hoja de Excel vamos a poder responder, para poder en nuestro cuestionario hacer lo mismo. Y si una casa de bolsa compra 1 millón de títulos de un CETE que se emitió el día 7 de febrero del 2023 y vence el 8 de agosto del 2023, esta compra la hace a una tasa del 10.23 el día 3 de mayo del 2023. Entonces, alguien a una tasa determinada de subasta compró 1 millón de títulos de un CETE el día 7 de febrero del 2023. Y posteriormente se lo quiere vender a esta casa de bolsa el 8 de agosto del 2023. El CETE vence el 3 de mayo del 2023. Entonces, el 8 de agosto, este CETE que vence el 3 de mayo del 2023 y se emitió el 7 de febrero del 2023, se le ofrece a un precio tal que le va a ganar la casa de bolsa un 10.23%. Bueno, lo compra ese día. Paga un precio por cada CETE, por cada uno de ese millón de CETES, y desembolsa una cierta cantidad. Posteriormente, la casa vende ese mismo día, por alguna circunstancia de mercado, ese mismo día decide venderlo a una tasa del 10.18. ¿Por qué pudo el cambio? ¿Por qué? Porque a lo mejor hubo alguna noticia gubernamental interesante, ya sea en México o en Estados Unidos o en el extranjero, que hizo muy atractivo a México. Y por lo tanto vienen inversionistas, o vienen nacionales o extranjeros, y dicen, yo quiero comprar este CETE. Por ejemplo, vamos a especular que le mejoran la calificación crediticia, estas grandes calificadoras como Standard & Poor's, Moody's, Fitch o HR, y dicen, México es más solvente, México tiene mejor capacidad de pago, y por lo tanto es más atractivo. Y de triple B más se la mejoro a A. Entonces sería una notición, y ese mismo día todo el mundo querría venir a México porque ya lo consideran todavía más seguro.
como país, como gobierno. Y en consecuencia, hay más demanda de CETES. Entonces la casa de bolsa aprovecha la noticia y dice, ok, te vendo mi millón de CETES que vencen el 3 de mayo del 2023, pero ya no te lo voy a vender a un precio tal que le ganes el 10.23. Te lo voy a vender a un precio tal que le ganas el 10.18. O sea, es decir, te lo voy a vender más caro y le vas a ganar menos tasa de interés. ¿Le entras? Entonces vamos a suponer que la o el inversionista le dice, sí, te compro tu millón de CETES, no al 10.23, que es lo que a ti te costó, sino al 10.18%. Entonces la pregunta es, ¿cuánto ganó o perdió la casa de bolsa? Entonces vamos a hacer, con la misma hojita de cálculo, los datos. Entonces, el CETES se emitió el 7 de febrero, perdón, está acá, se emitió el 7 de febrero del 2023. Posteriormente, vence el 8 de agosto del 2023. Entonces, vence el 8 de agosto del 2023. Y el 3 de mayo del 23, si no me falla la memoria, vamos a confirmar, efectivamente, lo compró a un precio tal que le ganó el 10.23%. Entonces, y compró, voy a ampliar aquí un poquito, 1 millón de títulos. Entonces, ¿cuánto básicamente el día de la compra, el 3 de mayo, la casa de bolsa, cada CETE lo pagó a 9.5026 pesos? Lo cual significó un desembolso, cuando compró esos CETES, ese millón de CETES, de 9.502.612.04. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí voy a copiar y pegar, porque es el mismo día al que se compró y se vendió, ¿sí? Nada más que aquí, ¿qué nos dice posteriormente? Lo vendió a una tasa del 10.18. Entonces, lo que voy a aquí en la parte donde dice, si se fijan, aquí dice compra y acá dice venta. Entonces, básicamente, los mismos datos, nada más que aquí le voy a poner 10.18. Y, en consecuencia, que vamos a notar que el mismo día los compró a 9.5026, ese millón de CETES, y posteriormente ese millón de CETES los vendió a un precio de 9.5049 pesos. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que ese mismo día compró 1 millón de CETES a 10.23% y pagó por la compra 9.502.612.04. Y el mismo día los vendió a un precio tal que quien se los compró ganó el 10.18, que es un precio de 9.5050. Ya son 24 centavos más, como podemos apreciar. Si multiplicamos por 1 millón de títulos, vendió esos CETES en 9.504.950.10. ¿Esto que representó? Pues una ganancia ese mismo día de 2.338.06 en ese mismo día nada más. ¿Sí? La respuesta correcta sería, en nuestro cuestionario, 10.038.0556. Y con eso responderíamos la pregunta de nuestro ejercicio. Entonces, como podemos ver, aquí también podemos notar la relación inversa entre tasa y precio. Temprano en la mañana, la casa de bolsa compró 1 millón de títulos a un precio tal que le ganó el 10.23%, esto quiere decir 9.5026 por cada CETE, y ese mismo día lo vendió a una tasa más baja, de 10.18%, lo que significa que lo vendió a un precio más caro de 9.5050. Entonces, como podemos ver, se cumple lo que decíamos. A menor tasa de evaluación, como es aquí, de 10.23 a 10.18, el precio del CETE sube. Mayor tasa, el precio del CETE baja. Y vemos que esa subir y bajar de las tasas durante el día, durante las semanas, durante un mes, es algo que también utilizan mucho las casas de bolsa. Compran a un CETE, estos CETES en determinada fecha, incluso pueden ser en fechas diferentes, y posteriormente, ese mismo día o días después, los revenden a un precio que les favorezca. Obviamente no siempre les favorece.
pero esa es parte de su objetivo. Los corredores de CETES, de mercado de dinero, que tienen las casas de bolsa y de bancos, a eso se dedican. Nosotros queremos comprar CETES, le tocamos la puerta a nuestra asesora o nuestro asesor financiero, o lo hacemos directamente en nuestro celular o en donde tengamos en internet, donde tengamos abierto nuestro contrato de corretaje, de intermediación, con un banco o con una casa de bolsa, mandamos la orden de la compra de la cantidad de CETES que querramos. ¿Y qué hace el operador de mercado de dinero? De manera electrónica recibe nuestra operación de compra o venta, como junto con la de muchos clientes de esa misma institución financiera, y si los tiene en posición, pues nos los va a vender con un pequeño beneficio. Si no, va a salir al mercado a comprarlos a cierto precio, que sea una tasa más alta, es decir, un precio más barato, y nos lo va a vender a una tasa más baja y a un precio más alto a nosotros, como sucede aquí. ¿Sale? Entonces, estamos viendo en este ejercicio la relación inversa. Ahora, este mismo ejercicio tiene una variante que es el ejercicio 3. Vamos a suponer que sucedió todo lo contrario. Temprano en la mañana, la casa de bolsa compra 10.23 su millón de CETES. Pero después del día sale una noticia inesperada, por ejemplo, alguna noticia desafortunada en los precios del petróleo, alguna situación política de los Estados Unidos hacia México o de otros países hacia México, alguna situación como sucedió en la pandemia, por ejemplo, los primeros días que empezaron a dispararse los casos de esta desafortunada enfermedad, una noticia negativa. Y eso hace que muchas y muchos inversionistas quieran salirse de México. Incluso la misma casa de bolsa se siente incómoda o incómodo y quiere vender ese millón de CETES que temprano en la mañana compró. Ahora va a suceder lo contrario. Si hay muchas y muchos vendedores de ese CETE, pues quienes lo compren y están pensando quedarse a vencimiento o a largo plazo van a aprovechar y van a decir, yo me quedo el CETE, pero no te lo voy a comprar al 10.23 que tú lo compraste en la mañana. Te lo voy a comprar a un precio más barato, de tal manera que yo le quiero ganar el 10.28. Te lo compro a 10.28%. ¿Me entras? Entonces, si se fijan, yo ya cambié del 10.18 original a 10.28. ¿Y qué sucedió? Que en la mañana a 10.23 lo compró cada uno de los CETES en 9.5026 y poco después, cuando subieron las tasas por cuestiones de esta noticia, el CETE ahora se está vendiendo 23 centavos más barato, a una tasa de 10.28. Por lo tanto, la casa de bolsa perdió 23 centavos. Esto en términos de dinero, ya en CETES, ¿cuánto representa? Que en la mañana desembolsó 9.502.612.04 pesos y terminó recibiendo 9.500.274.87 pesos, que le representó ahora una pérdida de menos 2.337.1741 pesos. En consecuencia, si esta fuera la pregunta en el cuestionario, esto sería lo que responderíamos. ¿Qué otros ejercicios pueden suceder? Que a lo mejor ponemos dos compras-ventas. Ese es otro ejercicio que haría cualquier mesa de dinero, cualquier especulador de CETES. Lo compré a un precio y lo revendí a otro. Y calculas tu ganancia. Pues, primera ganancia por esa compra. Y después volví a comprar esos CETES y los revendí a otro precio. Pudo haber ganancia, pudo haber pérdida. Pero al final del día, esas dos ganancias o pérdidas se suman y es el balance total. Entonces, los ejercicios que podría también yo subirte, precisamente de repaso, pueden tener dos compras-ventas y hay que leer la secuencia. Y eso implicaría que copies y pegues todo esto abajo para calcular las ganancias potenciales que podrías tener o no en esas operaciones. En esas operaciones teóricas a manera de ejercicio. ¿Vamos? Entonces, básicamente esto es como utilizaríamos una hoja de Excel, como evaluaríamos los ejercicios. Aquí vimos sobre los números esta relación inversa entre la tasa de interés del CETE y su precio, ¿sí? Y vamos a ver, cuando entremos al tema de la política monetaria, que esa relación inversa entre el precio del CETE y su tasa
entre el precio de un bono M y su tasa, de los PRLVs y su tasa, del papel comercial y su tasa, de los bonos a tasa fija y su tasa de valuación de mercado, es algo que va a utilizar mucho el Banco de México para llevar a cabo su política monetaria y con esto controlar el dinero que hay en circulación en una economía. Y al controlar el dinero en circulación que hay en una economía, que se le llama política monetaria, controla en el mediano plazo los niveles de inflación y crecimiento. Pero eso es otro tema que veremos en su debido momento. Espero y te haya servido mucho este pequeño tutorial de cómo utilizar esta hoja de Excel, la relación inversa entre la tasa y el precio, y cualquier duda, pues ya sabes, con toda confianza me puedes escribir en los foros o en los medios de comunicación del Subin, o en su defecto, cuando tengamos nuestra sesión asíncrona de dudas, respuestas y clase, pues precisamente puedes también tú plantear tu pregunta, cualquier duda que tengas. Espero esto te sirva, te agradezco tu atención y que tengas un excelente día.